Scooby-Doo es una franquicia fascinante, ya que seguro nadie pensó en la década de los 60 que más de 50 años después seguiría siendo relevante, y de hecho, uno de los caballos de batalla más estables de Warner. Dicho esto, el camino del perro y su pandilla no siempre fue exitosa, y no hay mejor ejemplo de tiempos difíciles que la década de los 90 hasta que ocurrió un milagro que cambió el curso de la historia de este perro para siempre. Hola y bienvenido a PBZ. Exploremos hoy la mejor película de Scooby-Doo, un largometraje tan impactante que trajo nueva vida a esta caricatura y que en cierto sentido nunca fue superada. Estoy hablando ni más ni menos que de... Para entender por qué Scooby-Doo en la isla de los zombies se siente tan distinta a todo lo anterior, hay que volver a los 90. La franquicia venía de un largo silencio, después de la cancelación de los 13 fantasmas de Scooby-Doo y el módico éxito de un cachorro llamado Scooby-Doo a finales de los 80. Luego de esos dos proyectos había desaparecido del aire, hasta donde ellos sabían, el can no volvería jamás. Para el colmo, en ese entonces, Hanna-Barbera estaba agonizando, pero finalmente fue comprada por Turner para utilizar todo su catálogo como relleno para un nuevo canal, Cartoon Network. Paradójicamente, esas repeticiones en el canal le devolvieron la vida al personaje. Los reruns de Scooby-Doo empezaron a marcar picos de audiencia y cuando Turner se fusionó con Time Warner en 1996, los ejecutivos se habían dado cuenta de que tenían una marca con un Q-Score altísimo. Q-Score es una métrica que te dice qué tan positivo, qué tan cariñoso es el reconocimiento hacia un personaje, una franquicia o una figura mediática. Los productores se dieron cuenta que Scooby seguía siendo reconocido por todo el mundo y sin material nuevo seguía construyendo una nueva generación de fans. En respuesta surgió una idea interesante, probar con una película directo a video, un mercado bastante nuevo para la época, y ahí entra en juego lo que hace único a Zombie Island. No fue un reboot hecho por un equipo joven de rebeldes ni disrupturistas, sino por una combinación de la vieja guardia de Hanna-Barbera que ahora respondía a Warner, gente que conocía el ADN del personaje mejor que nadie y que estaban medio perdidos con el rumbo dentro del estudio en otros proyectos. La producción fue liderada por David Doyle, productor veterano que venía de SWAT Kats y la nueva Johnny Quest, y por Glenn Leopold, guionista histórico de la franquicia desde Scooby-Doo y Scrappy-Doo de 1979. A ellos se le sumó el director Jim Spectrum, perdón Bum Bum, pronuncia horriblemente mal tu nombre, que también tenía una larga trayectoria en Hanna-Barbera. La clave del éxito es que el estudio los consideró un proyecto aislado y por eso les dieron libertad total. No había ejecutivos vigilando las decisiones ni se les plantearon fechas rígidas. Como dijo el coordinador de modelos de personajes, nadie nos pedía nada, simplemente que entregáramos el film cuando estuviera listo. Esa autonomía y libertad de tiempo permitió que el equipo tomara riesgos y trabajara con un nivel de detalle inusual para una producción directa a video, tanto en ese entonces como hoy por hoy. Eso igual no quiere decir que salió a la primera. Desde el principio los creadores debatieron el tono de esta bala de plata que les habían dado, pensando, hasta donde ellos sabían, que iba a ser la última entrega de la historia de Scooby. Un grupo de creadores querían romper con la fórmula clásica donde se buscaba mostrar monstruos reales, algo que diera miedo, jugar con elementos fantasiosos ya que es algo que se puede hacer con las caricaturas, pero había otro bando que quería que se siguiera la tradición del misterio resoluble que tanto caracterizó en el pasado a esta franquicia. La solución fue encontrar un punto intermedio entre ambos mundos, y así nació la idea de que, por primera vez, Scooby-Doo enfrentaría amenazas verdaderas con un tono más serio, pero dentro de una estructura detectivesca reconocible. Ese equilibrio entre lo sobrenatural y un misterio que se puede resolver fue el corazón del proyecto. Para la animación, lo interesante fue que recurrieron a Moon Animation, un estudio japonés con el que Doyle ya había trabajado, y esto le dio a la película un acabado visual más fluido, con un estilo y manejo de luz y sombras y colores espectaculares que no existían para la franquicia hasta ese momento. Además de que por alguna razón que el staff norteamericano no entiende, el equipo japonés le puso mucho amor, es decir, les pagaron por hacer un trabajo y fueron más allá sin esperar nada a cambio, dándole un toque extra a algo que ya de por sí era bastante potente.
Aunque originalmente se pensó para cines, Warner decidió lanzarla directo a VHS para no seguir inflando los costos, pero lo que nadie esperaba era que se convirtiera en un éxito masivo. Ventas altísimas hicieron que Zombie Island se transformara en el renacimiento moderno de Scooby-Doo, abriendo la era de las películas directos a video en VHS que dominaron los 90s y especialmente los 2000. El secreto de su éxito, sin embargo, no está solo en un marketing, sino en lo que podríamos llamar su alma. Fue un proyecto hecho por gente con oficio, memoria y cariño por Scooby, pertenecientes a distintos momentos de la franquicia, que supo combinar respeto por la tradición con un impulso creativo genuino por crear algo nuevo. No fue un reboot genérico, no fue baiteo nostálgico. Zombie Island es lo que pasa cuando la experiencia se atreve a romper un poco con las reglas. Pero bueno, entonces exploremos todo esto y un poco más. Un aspecto que aprecio mucho de la película de Scooby es que integra el contexto en el que se encontraba la franquicia como parte de la narrativa. Ese agotamiento y desinterés del público a finales de los 80 se transformó en el cinismo y apatía que genera que los personajes abandonen los misterios y la pandilla se disuelva. En el proceso, tal vez por primera vez, los encontramos con un arco de crecimiento donde deben romper ese desencanto con resolver casos. Para el colmo, un detalle que me contó un amigo hace poco, que es interesante, es que no es casualidad que todo transcurra en Luisiana. Parece que Luisiana, especialmente Nueva Orleans, está profundamente asociado con mitos urbanos, leyendas y folclore sobrenatural de Estados Unidos. Es uno de los estados más míticos, entre comillas, del país de Donald por su mezcla cultural y su historia tan particular. Hay muchísimas leyendas urbanas sobre vudú, magia, mansiones embrujadas, vampiros, bichos de pantanos y demás. Es perfecto para una película de Scooby-Doo, un mito moderno americano siendo contado en la cuna de los mitos clásicos de ese país. Otro aspecto donde el largometraje destaca un montón es la dirección, donde incluso se tomaron recursos clásicos de Scooby y se les dio una vuelta de tuerca diferente, y no hay mejor ejemplo de eso que con la persecución principal. Las persecuciones en Scooby-Doo están desde el día 1, pero siempre apelaron al elemento cómico de la serie. Pero acá no solo que te clavan un temón macabro por Sky Cycle, sino que la forma visual en que te muestran todo es muy fuerte y cambia el sentido del segmento. Podés ver a Shaggy y Scooby en un peligro real, enfrentando cocodrilos hasta zombies, con una estética re oscura para lo que era la franquicia hasta ese momento. Realmente, en lugar de ser una pieza musical disfrutable con miedo tirando a la comedia, es una escena de acción tensa donde sentís que todos los personajes están en peligro real. Además de que a medida que avanza, te sigue informando el factor paranormal del asunto y dándote pistas de la naturaleza del problema al ir viendo el vestuario tan variado entre los zombies. Esta persecución, por lo menos para mí, es la mejor de todas, no solo por su icónico tema, sino por todo lo que hace en distintos niveles. Es tan efectiva que hasta te dan lástima a los personajes y lo que están pasando en vez de estarte riendo. Otro detalle muy potente y que adoro es que ahora ya la pandilla no es adolescente, sino que son adultos con laburos, trabajos que de hecho te informan efectivamente de qué va cada personaje si no estás familiarizado con ellos. Y en el caso de Daphne, finalmente te permite ver esa personalidad nueva que le dieron un poco más definida, volviéndose incluso el motor de la trama, cuando históricamente fue el personaje más genérico y pasivo. También la película destaca en un departamento donde históricamente Scooby-Doo es bastante flojo, los villanos. Es súper interesante que lo obvio, es decir, los zombies y el Capitán Morgan, no son los enemigos reales, sino que lo son Simón y Lena Dupré, y que estos monstruos solo estaban tratando de ayudar a los personajes principales para que no les ocurra lo mismo. Cuando volvés a ver la película, podés notar algunas señales que te muestran un misterio relativamente bien construido, que uno puede deducir, así no sea, wow, el misterio del cuarto amarillo. No creo que sea el caso mejor ejecutado de la historia en términos de reglas de que hacen a una buena pieza del género policial, pero es funcional. Donde creo que los personajes, parte del misterio, destacan es que si te sentás a pensarlos, todos son víctimas, pero también criminales al mismo tiempo. Por ejemplo, Simón y Lena venden su alma a un demonio porque en el pasado el Capitán Morgan junto a sus piratas atacaron a la comunidad de las muchachas, matando a todos sin mucho remordimiento, es decir, los piratas son los malos. Pero después ellas, si bien hacen el pacto por desesperación, termina volviéndose un acto de venganza
y también se terminan transformando en monstruos que matan a lo largo de las décadas cientos de personas para mantenerse vivas. Literalmente son las que mataron a todo ese ejército de zombies que ves a lo largo de la película. Es bastante macabro si lo pensás. Le da una vuelta trágica a todo el asunto y un poco de sustancia que no vimos mucho en Scooby-Doo hasta ese entonces, y si te soy honesto, tampoco lo vimos muy seguido después. Y me parece que los infantes de esa época también lo notaron, porque como ya te dije antes, el proyecto fue un éxito. En primer lugar, se lanzó un VHS en 1998 a través de Warner Home Video, con un precio que era de hecho el doble, por lo que debería haber vendido menos de lo normal, y terminó superando ampliamente las expectativas del estudio, y eso que el estudio tuvo fe, ya que Warner Bros. Respaldó el lanzamiento con una campaña publicitaria de $50 millones, la más grande de la historia de Warner Bros. Family Entertainment hasta ese entonces. El boom fue tan grande que el estreno televisivo del film en Cartoon Network el 31 de octubre de 1998, Halloween, tuvo altos niveles de audiencias, también inesperados para el canal, y el éxito motivó a Warner a producir nuevas películas directas a video y eventualmente series de TV que siguen hasta el día de hoy, más de un cuarto de siglo después, empezando así una nueva era gracias a la película perfecta de Scooby-Doo. No te sabría decir si es el mejor largometraje del mundo, pero es realmente especial y un excelente ejemplo de qué pasa cuando los productores tienen fe y dan libertad creativa a sus equipos, haciendo que estos proyectos realmente funcionen, la peguen y creen IPs fuertes de nuevo. Además, existen un montón de proyectos previos y posteriores que son muy buenos con sus logros en el mundo de Scooby-Doo. Si no, no habría hecho un video tirándole flores a Misterios S.A. y puteando a Vilma. Pero la realidad es que como la isla de los zombies, no hay otra, man. Fue una situación única que no se volvió a repetir y tenés que volver a verla porque no te va a defraudar. Envejeció como un vino. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos hasta las próximas.